PDVSA La Estancia era una hacienda cafetalera y hay un túnel que va hasta el Guaraira. Ese cuento nos los echa Aníbal Carballo, antropólogo y arqueólogo de Petróleos de Venezuela. ¡Vamos pues! ¿Qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Esto es Petróleo Vivo. Mi nombre es Aníbal Carballo, soy antropólogo y arqueólogo de la Gerencia de Patrimonio de PDVSA La Estancia. Desde hace algunos años me he dedicado a estudiar los secretos que esconde este territorio que conocemos como la Hacienda La Floresta. Aníbal, cuéntanos la historia de este lugar, la Hacienda La Floresta. Bueno, fíjate, Gabriel, esta hacienda tiene más de 2 siglos de historia. Ella se fundó por allá por el año 1755, es lo que dicen los documentos que nosotros hemos estado investigando durante mucho tiempo. Y se hizo a partir de la compra de los terrenos de una antigua hacienda que llevaba el nombre de Santa Ana, que era una hacienda muy grande que tomaba casi todo el Valle de Chacao. Esta compra trajo como resultado que un comerciante caraqueño de nombre de don Francisco Domínguez, que también a su vez era ganadero y tenía otras propiedades tanto en Caracas como en lo que hoy conocemos como el estado Guárico, adquiriera estos terrenos por un espacio de unas 33 hectáreas más o menos. Hoy en día lo que nosotros tenemos acá en lo que nosotros conocemos como la Hacienda La Floresta, sede de PDVSA La Estancia, son unas 3.3 hectáreas de territorio, es decir, un 10% de lo que existió en aquel momento. ¿Y qué se producía acá en la hacienda? Bueno, la propiedad tiene varias fases de producción, porque debes recordar que de 1755, que es la fecha de su fundación, hasta el año 1784, no existía acá en el Valle de Caracas la planta de café. ¿No había café en Caracas? No había café en Caracas. ¿En el siglo XVIII? Sí. Wow. Sin embargo, a partir del año 1784 es cuando es traída la semilla de café al Valle de Chacao y es sembrada en 3 de las principales propiedades que existían acá. La Hacienda Blandín, por supuesto, que era la más grande del territorio, la Hacienda La Floresta y la Hacienda San Felipe, que es la actual Castellana. O sea, que el café empezó por aquí, por esta finca. Esta fue una de las fincas promotoras de la siembra de café. Antes de esto, desde 1755 a 1784, el territorio tenía otros tipos de rubros que eran explotados, como por ejemplo la caña de azúcar. También algunas personas han encontrado evidencia de que se cultivaba parte del territorio con cacao, otros con porciones de trigo y también con frutos menores, es decir, cítricos, también habían leguminosas y otros rubros más. ¿Y en qué momento pasó esto de ser una hacienda cafetalera a un espacio de resguardo de biodiversidad, de historia, en el medio de una urbe además, ¿no? Sí, como tienes que recordar, Gabriel, el siglo XX venezolano es un siglo, si se quiere, de muchos cambios importantes. Y entre esos cambios tenemos lo que es la transición de un modelo agroexportador hacia un modelo petrolero. En esa transición, todas estas haciendas que formaban parte del Valle de Chacao fueron progresivamente cediendo sus espacios para ser parcelados para la futura construcción de las urbanizaciones que hoy en día existen acá. ¿Y cómo se salvó esto? Este espacio se salvó porque tras definir cuáles eran los diversos lotes que iban a formar parte de las urbanizaciones, La Floresta, una porción de la autopista Francisco Fajardo, actual Gran Cacique Guaycaipuro, Aeropuerto La Carlota, se decidió darle protección y resguardo a lo que era esta área de 3.3 hectáreas. Entonces, en su interior, comenzó a vivir en una familia por unas décadas. No es sino hasta el año 1989 cuando es adquirido por Petróleos de Venezuela, consciente de los valores arquitectónicos y patrimoniales que resguardaba esta hacienda, por ser testimonio de lo que eran las antiguas procesos agroproductivos que existieron en el Valle de Caracas. O sea, que se mantuvo esto como una especie de resistencia histórica hasta 1989. Es una resistencia histórica. Sin embargo, cuando PDVSA adquiere esta propiedad, está en un franco deterioro. Y entonces se decide hacer un proyecto para la rehabilitación de los espacios. Ese proyecto de rehabilitación tomó espacio de 1 o 2 años.
Y en el marco de ese mismo proyecto de rehabilitación de los espacios, donde se le devolvió, por decirlo de alguna forma, el sentido original de la propiedad, también se realizaron una serie de intervenciones arqueológicas que dieron con el hallazgo de diversas áreas productivas de lo que fue la hacienda La Floresta, sobre todo del ingenio cafetalero. En esas jornadas arqueológicas se pudo descubrir lo que fue restos del antiguo patio de secado, que es lo que vemos acá, un testigo que permanece del patio original, que es del año 1815, así como también el área de trilla, la última muela que existió acá en La Floresta, que es la piedra que molía el café. En plena guerra de independencia. Sí, en plena guerra de independencia, así es. O sea, que estos serían entonces, quedaron esclavos acá en la guerra trabajando. Bueno, fíjate, esta pregunta que me haces es muy interesante porque durante la guerra de independencia la mayoría de los hombres tuvieron que irse a la batalla, como es bien sabido, y fue la mujer la que tuvo el rol principal dentro de estas unidades productivas, acompañada por los niños, en su figura de personas esclavizadas. Ellos eran los que dieron la vida a la hacienda de La Floresta y en general a las haciendas que existieron acá en el este de Caracas, en el Valle de Chacao. Ellas mismas hacían la recolección, hacían el proceso de fermentación, hacían el proceso de secado y trasladaban hasta la trilla, la mayoría de ellas. Mujeres, niños y algunos ancianos. O sea que esto es una evidencia de la Venezuela rural, la Venezuela del cacao, la Venezuela del café, de la caña de azúcar, a la Venezuela urbana, a la Venezuela petrolera. Exactamente. Todo esto pues en el medio de una capital caótica, pues este espacio de biodiversidad, de historia. Este espacio es muy interesante porque en su territorio plasma un paisaje híbrido, por decirlo de alguna forma, porque conserva elementos de esa Venezuela agraria, rural, donde existía un sistema esclavista y la transición de ese sistema a lo que es el sistema que tiene que ver con la explotación petrolera, que es la Venezuela urbana, la Venezuela actual. La cultura y la Venezuela que conocemos actualmente. De los descubrimientos que has hecho acá, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Bueno, acá no es que yo haya hecho descubrimientos, esto es la acumulación de un trabajo sostenido a lo largo del tiempo donde han participado muchas personas. Y sin duda alguna, lo más interesante que hemos encontrado acá es lo que tiene que ver con la diversidad de pavimentos que existieron y que hoy en día persisten como testimonio de esos distintos usos en el tiempo de la propiedad. Como por ejemplo acá vemos que hay dos tipos de pavimento a la vista. Estos que se ven acá de color verde son los que se presumen los primeros pavimentos que existieron antes del año 1815, cuando todavía no estaba instalado acá el ingenio de café. Y la transición hacia eso es donde están los chicos trabajando, que es el pavimento cerámico. Este es el pavimento que se construyó a partir del año 1815, cuando se trasladan las operaciones de café acá a esta sede de la Hacienda La Floresta. Perfecto, entonces bueno, sigamos visitando la Hacienda La Floresta con Aníbal, el arqueólogo de PDVSA. Según la evidencia documental, lo que tiene que ver con los planos antiguos, el primer plano que tuvo esta propiedad se hizo en el año 1792, tras la muerte del primer dueño de la Hacienda La Floresta. Y al hacer los estudios pertinentes de esa evidencia documental y sobreponerlos con la planimetría actual, presumimos de que hasta este punto que estamos viendo, donde está el compañero haciendo el trabajo, es donde se encontraba el final de la casa, el fondo de la casa. Entonces ya a partir de este lugar sería como quien dice el territorio donde se comenzaba a cultivar. Nosotros estamos haciendo una serie de excavaciones acá, verificando si existen algún tipo de evidencia que nos pueda referir a ese momento del año 1792, previo o posterior, donde podamos reconstruir parte de la historia. Aníbal, nos hablaste acerca de los hallazgos de unos huesos. Huesos sí, tú me habías hecho la pregunta de qué había pasado en el espacio de la Trillita. En ese espacio, que era un área de trabajo donde estaban las personas esclavizadas realizando sus faenas durante la zafra del café, cuando se hicieron las excavaciones allí, eso nos dejó evidencia de que los mismos cocinaban sus alimentos en los alrededores muy cercanos a donde se encontraban las maquinarias de trabajo.
Allí se encontraron un fogón, por ejemplo, se encontró parte de lo que era la olla que se utilizaba para cocinar sus alimentos y restos de huesos de vacuno, de aves, de animales de caza, restos de espinas de puercoespín. Es decir, que ellos tenían una alimentación muy variada. También se consiguieron semillas de café y clavos de olor. Esa evidencia nosotros la conservamos como parte del registro arqueológico de acá de la Hacienda de la Floresta, bueno, para darle una lectura general al proceso histórico que consolidó esta unidad productiva. ¿Cómo era la vida cotidiana según los hallazgos, los que ustedes han podido? Bueno, de acuerdo a la evidencia histórica, la vida cotidiana acá era una vida de trabajo, pues, porque este sitio donde nos encontramos actualmente, en un principio, como les dije, hasta el año 1815, fue una vivienda, la vivienda de la hija del propietario. La vivienda principal quedaba en donde está actualmente el distribuidor de Altamira. Allí es donde estaban las operaciones principales. Y acá vivía la hija del propietario junto a su familia. Pero una vez que ocurre el evento del terremoto de 1812, estas propiedades se vinieron abajo y solamente queda en pie esta. Es el punto en donde se trasladan las operaciones del café hacia esta propiedad. Es lo que tenemos en los documentos nosotros. Un momento muy difícil, 1815, a 3 años del terremoto y plena guerra de independencia. Entonces, ¿a quién se le ocurría ponerse a pensar en procesar, sembrar café? ¿Cuánto café se producía, más o menos? Alrededor de unas 25 a 40.000 kilos se procesaban acá en un año. Es lo que está estimado. ¿Y eso era mucho para la época? ¿Era poco? Es algo mediano, pues es normal, sí. Era una producción... Una producción considerable. Considerable, ¿no? Considerable, sí. Y además de las primeras producciones de café. De las primeras. Hubo haciendas acá en el Valle de Chacao que produjeron más cantidades, pues. ¿Y cómo vivía esa gente sin café? Dios mío. Cuando se realizaron las investigaciones arqueológicas acá en la Floresta, uno de los elementos que sale a la luz es esta traza que tenemos acá, que es la trilla, es decir, la huella por donde transitaba la piedra de moler, la muela que vimos anteriormente. Por acá se depositaban lo que eran los granos de café y pues, esta piedra colocada de canto a especie de rueda iba girando para quitar la cáscara del grano. Y esta piedra era guiada por una bestia. Esta bestia daba vueltas en círculo acá en este lugar, iba procesando poco a poco, descascarando lo que llaman el café verde, para luego pasar a su próximo proceso, que era el almacenaje en esta área de depósito, donde se colocaba en sacos y después ser trasladado hasta la parte alta de lo que llamamos actualmente la trillita o mezanina, que es de donde se venteaba el grano para separar la cáscara del mismo grano. Entre los años 2010 y 2011, acá se realizaron una serie de excavaciones arqueológicas en esta área. Y esto trajo como consecuencia el descubrimiento de un conjunto de construcciones de distintas índoles. Entre lo que se ubicó, por ejemplo, esta sección de canal o acequia que tenemos acá, que es por donde se conducía el agua desde lo que conocemos como la toma que está ubicada en la quebrada Quintero hasta las inmediaciones, tanto de la vivienda principal como hacia lo que era la sección de molienda del café. Este tramo de acequia que está acá, por ejemplo, está conduciendo lo que es el líquido, el agua, hacia el tanque de lavado del café. Y de allí es conducido, o fue conducido en su época, a finales del siglo XIX, que es cuando comienza a hacer el ingenio húmedo en esta hacienda, hacia la hacienda San José, que era la que se encontraba al lado y que era vecina. Entonces había un sistema hidráulico compartido. En base a este tipo de construcciones que conectaban lo que era la hacienda La Floresta con el Parque Guaraíra Repano, es decir, con las nacientes de agua, es que se ha creado el mito popular que se encuentra tanto en redes sociales como en algunos blogs publicados de personas de que hablan de la existencia de una serie de canales y una serie de redes de túneles por donde transitaban esclavos y que eran conducidos hasta las faldas del Ávila. ¿Y estos fósiles qué hacen aquí en la estancia? Estos fósiles forman parte de la colección de réplicas de PDVSA La Estancia. Estos son un conjunto de fósiles que se adquirieron, de réplicas que se adquirieron hacia el año 2010,
que forman parte de nuestra colección y vienen a mostrarnos cómo era la fauna del Pleistoceno, sobre todo lo que tiene que ver con lo que existió en el actual estado Monagas, en un sitio llamado Breal de Orocual. Allá en el año 2008, tras una serie de intervenciones que hizo la industria petrolera, se encontraron restos de la megafauna del Pleistoceno tardío. O sea, que buscando petróleo, encontraron un yacimiento. Un yacimiento muy grande de fósiles que existe allí en el lugar. Estos fósiles existieron hace aproximadamente unos 2 millones de años y fueron especies que estuvieron deambulando por nuestras llanuras y sabanas a lo largo de todo este tiempo hasta hace unos 12.000 años de antigüedad. ¿Y cómo lograron ustedes? O sea, ¿son todos de la misma época o van variando? Me contaste que era la brea, que era como una especie de arena movediza. Que... Sí. Los fósiles o las réplicas que tenemos expuestas en este momento acá pertenecen a un periodo de nuestra historia más profunda. Estos se encontraron en lo que eran unos antiguos lagos que estaban llenos de agua y asfalto, donde las especies iban a tomar agua, a brevar y se quedaban pegadas una tras otra. Por ejemplo, venían especies como esta que está acá, que es el Olmesina, que es un antiguo cachicamo, por decirlo de alguna forma, y entonces al quedarse pegado allí en la brea, aparecían los depredadores que los atacaban. Pero en este intercambio que ocurría entre depredadores y herbívoros, también los depredadores, como este que tenemos acá, que es un león del Pleistoceno, quedaba pegado allí. Entonces, a lo largo del tiempo, esos cadáveres que caían dentro del lago de asfalto también iban siendo acompañados por parte del ecosistema de la zona, es decir, eran depositados por el viento restos vegetales, restos de semillas, otros animales más, sedimentos, etcétera, etcétera. Y eso a lo largo del tiempo hasta que se solidificó. Y se convirtió en una gran llanura, que es la que encontramos hoy en Orocual. Orocual, eso queda en el estado Monagas. El estado Monagas, sí. Y ahí quedó toda la cadena trófica, en esa especie de arena movediza. Exactamente, está toda la cadena trófica y es un depósito bastante importante y significativo para nuestra paleontología nacional. ¿En qué año fue descubierto ese yacimiento paleontológico? Esto fue en el año 2008. ¿Es reciente? Sí, es reciente, durante unas operaciones que se están haciendo, abriendo una zanja para posicionar un poliducto para trasladar crudo. Entonces, en el momento en que el maquinista observó las operaciones, se dio cuenta de que la pala de la retroexcavadora estaba sacando un conjunto de restos. ¡Sorpresa! Óseos. Y entonces se decidió parar las operaciones para darle valor al sitio. ¡Wow! Esto es PDVSA, Conciencia para Transformar. Y desde la antigua hacienda La Floresta, hoy PDVSA La Estancia, nos despedimos con profundo agradecimiento del antropólogo y arqueólogo de Petróleos de Venezuela, Aníbal Carballo. Esto es PDVSA, Conciencia para Transformar.